Los termistores son un tipo de dispositivo semiconductor los cuales tienen un coeficiente de temperatura negativo. La resistencia sigue una variación exponencial con la temperatura, por lo tanto, los termistores tienen una ecuación tal como se muestra, donde R sub 0 es la resistencia a la temperatura de referencia T sub 0, y beta es una constante determinada experimentalmente. El valor numérico de beta puede variar entre 3500 y 4600 Kelvin dependiendo del material y la temperatura. Estos son un tipo de termómetros de resistencia basados en semiconductores. Algunas de las sustancias empleadas en su creación son el óxido de cobalto, el magnesio, el manganesio, níquel o uranio. Si su coeficiente de temperatura es negativo, se les denomina NTC. Si es positivo, se les denomina PTC por sus siglas en inglés. Existen dos tipos de termistores, los directamente calentados y los indirectamente calentados. Los directamente calentados, o también llamados autocalentados, reciben el calor de la temperatura ambiente o de la propia que se genera por el paso de la corriente, o de ambas. Mientras que los indirectamente calentados reciben su calor de un elemento calefactor de tipo eléctrico, como un filamento de alambre o un disipador de calor. En este caso, los efectos de la temperatura ambiente son mínimos. El calefactor y el termistor se encuentran contenidos, aislados, en una cápsula al vacío. Características básicas de los termistores. Resistencia fría. Es la resistencia que se mide a una temperatura ambiente, por ejemplo, unos 25 grados Celsius. Condiciones en las cuales la corriente que pasa a través del termistor es incapaz de generar un autocalentamiento apreciable. Por lo tanto, al valor de resistencia que se obtiene al medir a esta temperatura se le denomina valor de resistencia fría. Sin embargo, es despreciado debido a que para algunas aplicaciones el termistor puede ser llevado a temperaturas menores que la de ambiente, aunque tiene un apelativo mucho más aceptado, el cual es resistencia a cero potencia. Resistencia caliente. Es el valor de resistencia que tiene el termistor cuando es calentado por algún elemento calefactor, aunque parte de este calor se ha producido por la corriente que pasa a través del termistor. En termistores con coeficientes de temperatura negativo, el valor de resistencia caliente es menor al valor de la resistencia fría, mientras que en termistores de coeficiente de temperatura positivo, el valor de resistencia caliente es mayor al valor de resistencia fría. Resistencia contra temperatura. Es la respuesta del termistor a cambios en la temperatura. Esta acción corresponde a termistores tipo NTC, y se puede ver en la curva que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia va disminuyendo. Voltaje contra corriente. Como se puede ver en la gráfica, el voltaje aumenta considerablemente hasta llegar a E2. En este punto la corriente valdría I1. A partir de aquí, la corriente comienza a aumentar, el voltaje empieza a disminuir debido al incremento de la corriente, hasta llegar a E1 cuando la corriente alcanza el valor de I2. Esto sería un indicativo de una región de resistencia negativa. Esta característica permitiría el uso del termistor como un dispositivo activo simple, empleado en osciladores, amplificadores e interruptores. Corriente contratiempo. Un retardo térmico aparece en los termistores cuando se les aplica un voltaje. La corriente que circula a través de este no alcanza su valor instantáneamente, sino hasta un tiempo después, debido a un efecto acumulativo. Cuando el voltaje es aplicado en un termistor NTC, la resistencia fría limita la corriente a un valor relativamente bajo. Pero después de cierto tiempo, la corriente que está pasando a través de este termistor lo calienta, disminuyendo la resistencia y permitiendo que la corriente aumente. Otras características de los termistores pueden ser temperatura estándar de referencia. Esta es la temperatura en la que se tiene el valor de resistencia a cero potencia. Como ya se explicó antes, esto suele ser de unos 25 grados Celsius, más o menos. Rangos de operación. Es el rango de temperatura en el cual el termistor puede operar con seguridad. Va de menos 200 grados Celsius a 650 grados Celsius como máximo. Constante de tiempo. Es el tiempo que tarda en alcanzar el 63.2% de su valor final de temperatura. Y maneja rangos de entre 0.025 segundos a 450 segundos. Constante de disipación. Es la relación entre un cambio en la potencia de disipación y un cambio en la temperatura del cuerpo del termistor.
Esta constante se especifica para una temperatura ambiente estándar y algunas veces para un medio ambiente en particular. Esta constante se expresa en miliwatts por grado Celsius y puede tener valores desde 0.01 hasta 860 miliwatts grados Celsius. Sensitividad es el cambio de resistencia por unidad de temperatura para un rango específico y se establece como un % de cambio. Los valores pueden ir de 0.69% grados Celsius a 3.5% grados Celsius. El coeficiente de temperatura de la resistencia es la relación que muestra el cambio que tiene la resistencia cero potencia con respecto a incrementos de temperatura. Esta resistencia normalmente se especifica para una determinada temperatura de, por ejemplo, 25 grados Celsius y está expresada por % grados Celsius o ohms grados Celsius. Este coeficiente sería negativo para los termistores tipo NTC y positivo para los termistores tipo PTC, siendo sus valores 0.7% grados Celsius a 5.7% grados Celsius. La potencia máxima es la máxima potencia que puede alcanzar en un termistor de manera segura sin deteriorarse. Sus valores pueden ir de 0.25 vatios a 1.5 vatios. En la zona de autocalentamiento, el termistor es sensible a cualquier efecto que altera su disipación de calor. Esto permite el empleo de mediciones de caudal de conductividad eléctrica. Si la velocidad de extracción de calor es fija, el termistor es sensible a la potencia eléctrica de entrada y entonces se puede aplicar al control de nivel, de tensión o de potencia. Debido a que el autocalentamiento está sometido a un retardo, se puede aprovechar esta característica en los circuitos de retardo y para la supresión de transitorios. Por su alta sensibilidad, los termistores permiten obtener alta resolución en función de la temperatura. Dada su resistividad, pueden tener una masa muy pequeña, lo que les confiere una velocidad de respuesta rápida y permite emplear conductores largos para su conexión. La siguiente tabla es la que proporcionan los fabricantes de los instrumentos, con las características que presentan los termistores. Fabricación de los termistores. Los NTC se fabrican a base de mezclar y sintetizar óxidos con metales, tales como níquel, cobalto, manganeso, hierro y cobre. El proceso se realiza en una atmósfera controlada, dándoles forma y tamaño deseados. La proporción de óxido determina la resistencia y el coeficiente de temperatura. Los termistores se fabrican por sintetización del semiconductor en polvo, lo que permite preparar resistencias de valor más adecuado y de tamaño reducido, del orden de los milímetros. En general, tienen una tolerancia del 10% de su valor nominal. Para altas temperaturas mayores a 1000 grados centígrados se emplean óxidos de itrio y circonio. Las PTC de conmutación están basadas en titanato de bario a las que se le añade titanato de plomo o de circonio para determinar la temperatura de conmutación. Hay modelos con rangos de entre 100 y 350 grados Celsius. Las PTC de medida están basadas en silicio dopado. En la siguiente imagen se muestran las distintas formas en las que se presentan los termistores NTC. Cada uno de ellos está orientado a un grupo concreto de aplicaciones. Las de gota, escama y perla se prefieren para aplicaciones de medida de temperatura, mientras que las de disco, arandela y varilla son aptas para la compensación y control de temperatura y para aplicaciones con autocalentamiento. El rango de temperatura de los termistores se puede extender a temperaturas cercanas a la del helio líquido, pero solo subir hasta unos 650 grados Celsius. Muchas veces es necesario contar con sensores que estén protegidos por una funda para ser empleados en aplicaciones de ambientes agresivos. Las aplicaciones de los termistores se pueden dividir entre las que están basadas en un calentamiento externo del termistor y las que están basadas en calentarlo mediante el propio circuito de medida. Entre estas últimas se encuentran las aplicaciones de medidas de caudal, nivel y vacío, y en el análisis de la composición de los gases. Todos ellos son casos en los que se varía la conductividad térmica del medio alrededor del termistor. También se usan en el control automático de volumen y potencia, la creación de retardos de tiempo y la supresión de transitorios. El empleo de termistores en lugar de termopares o RTDs en la medición de temperatura muchas veces es ventajoso, ya que se pueden emplear dos sensores de los cuales uno de ellos mide la temperatura del proceso y la otra se mantiene a una temperatura de referencia, como se puede ver en la siguiente figura. En este caso es conveniente que ambos termistores sean iguales para un mejor funcionamiento.
En la siguiente figura se puede ver que uno de los termistores está midiendo directamente el caudal, mientras que el otro se encuentra en una pequeña cámara de referencia. La medición dependerá del cambio en la disipación debido al autocalentamiento en el termistor R2, el cual está en función de la velocidad del fluido que esté circulando por la tubería. Otras de sus aplicaciones ha sido como compensadores en la temperatura en aplicaciones con termopares y en circuitos electrónicos, aunque dada su poca linealidad no permite hacer estas compensaciones en rangos muy amplios. De cualquier manera es una buena alternativa ya que se tiene un buen tiempo de respuesta y un bajo costo. La innovación más reciente en la termometría ha sido el diseño de transductores de temperatura con circuitos integrados. Estos se encuentran disponibles tanto en configuraciones de salida en voltaje como en corriente. Ambos entregan una salida que es linealmente proporcional a la temperatura absoluta. Los rangos que manejan son de 1 mA Kelvin y 10 mV Kelvin. Estos dispositivos proporcionan una forma conveniente de producir señales analógicas de voltaje en función de la temperatura, excepto por el hecho de que entregan una salida lineal. AD590 de Omega, sensor de temperatura de estado sólido y su circuito integrado, cuya característica es la de convertir temperaturas de entradas en corrientes proporcionales a la señal de salida. Su rango de operación es de -55 a 150 grados Celsius y se emplea en medición y control de temperaturas, donde se requiere de circuitos de estado sólido con una buena confiabilidad, linealidad y exactitud. El AD590 permite medir temperaturas mínimas, promedio y diferenciales, además de poderse usar como compensador de unión fría en termopares y aplicaciones de control de temperatura. Su tamaño pequeño y su rápida respuesta lo hacen ideal en aplicaciones donde se tiene poco espacio, como son tarjetas madre para PC o disipadores de calor. No requiere de linealización ni de compensación de temperatura ambiente. El circuito empleado en la medición de temperatura es el LM335A o LM35DZ, fabricados por National Semiconductor. El LM35DZ proporciona un voltaje de salida que varía linealmente con la temperatura, a razón de 10 mV por grado centígrado. Su rango de operación es de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, con una tensión de alimentación de 4 a 30 voltios y una corriente de 90 mA a 5 voltios. La precisión es de 0.9 grados centígrados. El LM335A es un sensor de precisión que funciona como un diodo Zener. Este circuito proporciona un voltaje directamente proporcional a la temperatura absoluta. Con un factor de 0.1 mV grados Celsius, su rango de temperatura va de -40 hasta 100 grados Celsius. Tiene una precisión de 1 grado Celsius a 5 voltios y consume una corriente de 400 mA. El voltaje de salida es de 0 voltios cuando está a una temperatura de 0 Kelvin y su temperatura es de 0 Celsius cuando su voltaje es de 2.73 voltios. El LM35DZ se usa frecuentemente en la medición de temperatura ambiente. Normalmente la señal que genera este sensor es enviada a un circuito convertidor analógico-digital, el cual convierte la señal de voltaje en una señal digital, para su posterior tratamiento mediante un programa de PC o mediante algún microcontrolador. Normalmente el convertidor empleado tiene una longitud de palabra de 8 bits de resolución. Aunque estos circuitos tienen un buen desempeño, están limitados a cubrir únicamente aplicaciones en el rango bajo del espectro de temperatura.